todos, chicos, muy buenas noches. Hoy en horario nocturno, aunque este vídeo lo veréis seguramente a la mañana siguiente grabado, pero evidentemente después de un día muy ajetreado y de muchas cosas, teníamos que acabar un poco como estaba previsto y como hablamos la semana pasada. Habíamos comentado, y visteis un poco el vídeo muchos de vosotros, con Xavi García y con Mónica Martina, aquí los tenemos a los dos aquí. Teníamos previsto para después de lo que pasó antes del cónclave, pues teníamos previsto un poco, pasado el cónclave, conversar o comentar un poco qué es lo que había pasado a día de hoy. Entonces, entre esta semana desde el lunes pasado que hicimos esa charla a martes, que es hoy, en medio había el cónclave, tenemos Habemus Papam, tenemos información, noticias. Vamos a repasar todas las predicciones que sobre todo hablamos en ese lunes pasado, todo lo que ha ocurrido y bueno, supongo que un poco más de información para avivar, no sé si conspirar, pero meter más leña en el asador porque se vienen interesantes. Xavi, Mónica, saludos a los dos y gracias, buenas noches de nuevo para estar aquí con todo el mundo. Gracias, bienvenidos. Y nada, agradecer a Mónica, a María José, a ti y mi pequeña participación también. El gran acierto que hubo, que bueno, que más que acierto, la técnica y el buen hacer y el estudio y todo. Sí, bueno, el acierto en la astrología es un arte muy concreto, muy conciso. Y nada, esta noche os traigo una breve descripción de la carta natal del nuevo Papa para ver cómo va a ser un poquito su mandato. Por otro lado, también os he traído una sinastría de parejas, en este caso a nivel profesional, entre la carta natal del Papa y Donald Trump, para ver un poco cómo va a ser esa alianza. Y en tercer lugar, si nos da tiempo, compartiré unas breves predicciones para las próximas semanas a causa de esta luna llena en Escorpio que hemos tenido ayer. Si nos da tiempo. No sé si antes de empezar con todo esto, hacemos o hacéis los dos un pequeñísimo resumen de lo que estabas comentando, Mónica, de los acertijos o de todo lo que más o menos vaticinamos hace una semana, antes de empezar con lo demás. Destacaron mucho el día 8 de mayo mediante una conjunción o un sextil de Marte a Venus que indicaba, digamos, como una representación artística, ¿no? Porque Venus está relacionado con todo lo público, con lo artístico, con fiestas. En este caso, al tratarse de la Revolución del Vaticano, que la levantamos la semana pasada, la analizamos un poquito. Claro, en Vaticano no se hacen fiestas, entonces esto indicaba esa fumata blanca, ¿no? Porque además Marte, que es un signo de mucha acción, de iniciativa, de toma de decisiones, claro, era blanco y en botella, ¿no? La decisión de Marte más esa representación artística, de ahí fácilmente se podía deducir que sí que, digamos, vamos a tener esa fumata blanca, es decir, los astros cuando hacen conjunción o cuando hacen un aspecto determinado, sobre todo cuando analizamos las revoluciones solares, nos indican días claves, ¿no? En este caso, la revolución solar para el año 2025 de la Ciudad del Vaticano indicaba ese día, así que, bueno, se pudo deducir fácilmente, es decir, muchas personas se creen que la astrología es un arte místico, tiene que ver mucho con la intuición y es un arte incierto, y es todo lo contrario, es decir, los astros son muy claros, muy específicos, son análisis matemáticos y señalan días en concretos. Está ahora por parte del astrólogo el saber interpretarlo bien, ¿no? Bueno, y entonces a partir de ahora, teniendo claro que todo eso que hablamos más o menos cuadró bastante, me estáis comentando que a partir de ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que dice la astrología? ¿Qué es lo que dicen las cartas? ¿Qué es lo que dicen las estrellas o planetas o lo que sean en realidad de este León 14? No sé si empezar para hablar con él, de hablar de él, antes de meternos con Trump y con demás temas. ¿Qué es lo que nos diría todo esto de León 14?
Bueno, la carta natal del León 14 presenta mucha fuerza en los signos cardinales, en los signos fijos, más que en los mutables, así como en los signos de aire y de fuego, frente a los signos de tierra que tienen menos energía y, bueno, los signos de agua casi nada. Esto nos indica a que su mandato va a ser un mandato muy, muy masculino, muy autoritario, muy contundente, muy firme. Es decir, León 14 va a ser una persona muy proactiva, que no se va a sentar en el sillón a esperar a que los problemas le vengan a él, sino es él quien va a tomar la iniciativa y va a introducir esos cambios, esas reformas, esas transformaciones. Ahí muy fuertemente la casa 1, que nos habla, la casa 10 y la casa 12, lo cual nos, bueno, y la casa 7 también. Son casas que se relacionan con alianzas, asociaciones nuevas, fortalecer sobre todo la imagen de lo que es la Iglesia y el Vaticano frente al mundo de la religión. Y la casa 12 me genera así un poco de duda, bueno, de duda no, de signo de interrogante, ¿no? Porque es una casa de lo oculto, de lo que no se conoce, de la metafísica, es la casa de los tarotistas, de los astrólogos. Las malas lenguas o las lenguas afirman a que en el Vaticano sí que es verdad que se esconden muchos textos sagrados que nos han dado a conocer, entonces podría ser la aplicación del descubrimiento e incluso mostrar esos textos a la sociedad por parte de León 14. En este caso, bueno, no va a ser un mandatario muy duro, es decir, tiene el sol, tiene el ascendente del signo de Libra, por lo tanto, toda esa firmeza, esa masculinidad la va a mostrar con mucha diplomacia y va a ser un papa bastante querido, ¿no? Porque el signo de Libra al final es un signo muy cariñoso, muy, muy coqueto también, por lo tanto va a ser muy bien recibido, es decir, las decisiones que vaya a tomar el papa y que vaya a introducir el papa en la sociedad van a ser muy bien recibidas por parte del público. Y digo por parte del público porque, bueno, en su carta natal se presenta una oposición muy fuerte de Saturno hacia su luna y hacia el nodo norte, lo cual nos indica que sus inicios van a ser muy duros. Dentro de su propia casa va a presentar mucha oposición por parte de los cardinales o de las personas que lo rodean, que se van a oponer bastante a sus ideas, ¿no? Por lo tanto, él todavía no va a tener esa, no digo fuerza de voluntad, pero sí esa confianza en sí mismo, ¿no? Va a tener que hacer frente a muchos obstáculos, incluso puede presentar situaciones de limitación e inhibición, donde va a querer algunas ideas nuevas, algunos proyectos nuevos, y realmente no va a tener ese apoyo necesario. Durante el mes, ya a finales de mayo, eso cambia. El 25 Saturno se pone sextil a Plutón y en agosto tenemos Urano, presenta en su carta natal un sextil entre Urano y Neptuno. Por lo tanto, esto nos muestra a que él, dentro de esa negatividad, va a presentar, va a centrar mucho en sus proyectos y en esas ideas nuevas que va a tener. Vemos que va a profundizar en estos textos religiosos o metafísicos y va a tener como unas ciertas combinaciones, como un despertar espiritual, va a presentar unas ideas nuevas que las va a ir gestando y a lo largo del mes de septiembre las va a querer introducir. En el mes de septiembre todavía no va a contar con los suficientes apoyos, pero a finales de octubre sí que tenemos aquí el Sol se pone sextil a Marte en su carta natal, por lo tanto esto le infunde mucha fuerza, mucho coraje, mucha buena suerte y es entonces por el día 22 de octubre donde va a tener digamos esos apoyos necesarios, ¿no? Sus ideas al final sí o sí las va a introducir, va a tener ese optimismo y esa fuerza de voluntad de decir, bueno, yo soy aquí el que manda. Para las fechas destacadas en la revolución solar
Vaticano y en octubre, fíjate que en la carta natal los días destacados de León XIV es el día 22 de octubre y en el Vaticano, digamos, el día 17 de octubre sí que presenta una oposición de Venus a Urano, lo cual nos indica muchas sorpresas en cuestiones de alianzas diplomáticas, unos cambios en cuestiones económicas, en transformaciones. Veremos muchas sorpresas a finales de octubre y ahí es, digamos, donde veremos, ¿no? La verdadera faceta o la verdadera forma de llevar la religión, el Vaticano, por el Papa de León XIV. Le tenemos que dar un poquito de tiempo. Bueno, pues Mónica, muy interesante toda esta dispersión sobre el nuevo Papa, pero yo quería ir directamente al grano importante. Dime qué tiene que ver con todo esto Donald Trump. Bueno, pues a mí me generó mucha curiosidad de ahí que he hecho una sinastría de parejas. Bueno, en este caso a nivel profesional, una sinastría de parejas es, digamos, comparación de dos cartas astrales. Los planetas de una interactúan con otra y de ahí se puede saber si es una acción conflictiva, armoniosa, beneficiosa, obstáculos o problemas que podría presentar o no. En este caso, la verdad es que hay muchísimos aspectos entre ambas cartas, tanto la de León XIV como la de Donald Trump, que indican a que ambos van a tener una relación muy cómoda, van a tener muchísima cooperación sin rivalidad, van a formar una alianza muy, muy positiva, puesto que son dos personas que astrológicamente se compenetran muchísimo. Es más, ahí se va a formar una relación de amistad que con el tiempo se va a fortalecer mucho. Y esto lo indica Júpiter en trígono al ascendente en Géminis de Trump. El ascendente en Libra del Papa es sextil, en conjunción a la Luna, trígono al Sol de Trump. Es decir, hay muchísimos aspectos que nos indican esa gran ese gran equilibrio, esa armonía y esa confianza que se van a tener, una confianza franca y honesta que se van a tener y en el otro. Es decir, tanto el Papa hacia Trump y viceversa. Hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención, que es el Sol en Tauro en conjunción a Saturno en Tauro del Donald Trump. Esto nos indica o nos muestra que ambos tienen una relación kármica, pero además una relación kármica muy fuerte. Lo que pasa es que en este caso la relación kármica es muy positiva, es decir, aquí en este caso el Sol del León XIV, es decir, ese Sol en Tauro, ha venido a ayudarle a ese Saturno en Tauro de Trump, de la forma que León XIV le va a proporcionar unas oportunidades de expansión a Trump para que él pueda proliferar y mejorar a nivel social, personal. Por otro lado, le va a proporcionar mucho amparo también. Por lo tanto, yo me esperaba así, antes de ver, digamos, estas cartas natales, antes de compararlas en esa sinastría, sí que me esperaba quizás algún conflicto, pero el único conflicto que he visto es que las emociones o los sentimientos del nuevo Papa no se van a corresponder o no van a estar en armonía con las ideas del Trump. No obstante, como lo he dicho, van a ser unos grandes amigos, unos grandes aliados. Es más, aquí vemos claramente esa relación kármica muy fuerte donde, así como se suele decir, ¿no? Ay, se me ha parecido la Virgen. Bueno, pues al Papa se le ha parecido, al Trump se le ha parecido el Papa. Porque, lo siento. Vaya dos. Bueno, es una cuestión de apariciones. Vale, ahora le voy a preguntar, bueno, quería que Xavi me respondiera algo, pero para que Xavi me responda, dejadme que os ponga en contexto. Y yo ahora voy a entrar un poco, si me lo permitís, aunque sea solo un poco, dentro de lo que es el mundo de la conspiración, que a tanta gente le encanta, pero solo un poquito. Y quiero que Xavi me responda, Mónica que aplaude también, no hay problema. Bien, os voy a poner en contexto y os digo lo que yo pienso después de intentar y de ver muchas cosas
que no me cuadran o que sí me cuadran demasiado. Lo primero que me pareció increíble fue antes, lo primero que vi en toda esta historia que os voy a explicar, es ver la famosa imagen de inteligencia artificial con Donald Trump vestido de papa, con la mano y el dedo señalando el cielo. Un poco como diciendo esta simbología papal y con el dedo para arriba, es decir, aquí mando yo. ¿Por qué? Porque tengo la potestad del que está arriba, sea quien sea el de arriba, sea bueno o malo, ya da igual, pero él tiene la potestad del que crea todo en este juego, en este simulador. Eso fue antes del cónclave, Recuerdo cuando la semana pasada hablábamos que teníamos primero, antes de que Mónica nos viera un poco lo que nos decía la astrología, con Xavi, acuérdate que decíamos, ostras, aquí vemos muchas posibilidades, o que aparezca el famoso Petrus Romanos, que nos decía San Malaquías, con lo cual sería o un papa italiano y con algo que ver con Pedro, o un papa norteamericano, porque Trump seguro que tiene algo que ver con todo esto. Entonces, ese es el primer punto para empezar a comprender de qué tipo de conspiración voy a hablar. Bueno, ok, perfecto. Ay, perdón, se me ha levantado la mano sola. Espera, joder, ¿cómo se ha levantado esto solo? Ya. Vale, este es el primer punto que yo quería ver. Después aparece el papa norteamericano fuera de las quinielas. Nadie apostaba por este hombre. Un hombre tímido, un hombre muy sencillo, nada que ver. Un obispo también en Perú. O sea, algo totalmente fuera de lo que es la élite, entre comillas, de los cardenales vaticanos. Pero aparece un papa norteamericano. Y se coloca León XIV. Ok, León. Empezamos por León. ¿Cuál es la importancia del nombre de León, Xavi? Bajo mi punto de vista, luego tú me cuentas lo que piensas, ¿vale? León. Yo averiguo que el primer León, León I, fue el que se llamó el Magno. Y fue el primer papa que dijo, si no recuerdo mal, fue en el siglo V, creo que en el siglo V, dijo, a partir de ahora yo soy el Magno. A partir de ahora quiero que todos los gobernantes de la tierra sean los que pasen por mí. El Vaticano, el obispo de Roma, el papa de esa época, es el que manda sobre todos. Por eso se le llamó el Magno. Y se llamó León. Curiosamente, León, como el famoso León de Judá de los judíos, que en el fondo el León Judá de los judíos acababa siendo Jesús de Jerusalén, Jesús de Nazaret, el Jesús que conocemos. El famoso León de Judá de las profecías, que va a regresar, primero entró como un cordero y después regresará como un león. Ok, luego, y ahora os voy a pasar unas imágenes que aparecerán por aquí, vemos que el último león, antes de él fue León XIII, que antes, Xavi, te pasaba las fotos, que me has dicho, wow, ¿qué es esto? Y entonces vemos, ahora os pongo aquí las imágenes, una fotografía de León, y me diréis, bueno, eso será por inteligencia artificial un dibujo. No, no es exactamente así. ¿Por qué? Porque León XIII fue el primer papa que se le pudo grabar con cámaras y fotografiar, con lo cual estamos trabajando con fotografías o vídeos reales. Vemos, aquí veis la imagen de León XIII y ahora fijaros en la imagen de León XIV. Si las ponemos una al lado de otra, se parecen un montón, pero fijaros cuando las juntamos y hacemos mitad y mitad. ¡Wow! Tienen los mismos símbolos de aquí cuando sonríe, las mismas cejas. Y me diréis, bueno, puede ser casualidad. Ok, os lo compro, pero mucha casualidad. Ok, sigo investigando y digo, no, a ver, esto me empieza a volar la cabeza. ¿Qué nos están queriendo decir con todo eso? Y entonces llego hasta, aparte de los Simpson, los otros grandes profetas de la historia es The Economist, la famosa revista inglesa que cada enero te monta la caricatura de todo lo que va a pasar durante el año. Y fijaros, aquí os pongo la caricatura de enero del 2025 de The Economist. Evidentemente, en esa caricatura aparece todo lo que va a ser importante durante el año. Vemos a Zelensky, vemos a Donald Trump, etc. Pero si os fijáis, en la parte central, un poco inferior, aparece una sonrisa, una boca, que en ese momento en enero nadie sabe quién es. Y todo el mundo dice, ¿y esa sonrisa
de quién será. Ahora fijaros la sonrisa de León XIV. Es la misma. En The Economist, en enero del 2025, ya apareció la sonrisa de León XIV. Entonces, ¿qué me están contando si todo está preparado? ¿O es una conspiración más? Y termino con el número 14 y luego Xavi que me diga lo que piensa. Qué miedo me da Xavi cuando le toque. Bien, cuando llegamos al número 14, como sabéis que nos encantan los números, la numerología y sobre todo la gematría hebraica o judaica, el número 14 para los judíos es muy importante, porque geométricamente hablando, el número 14 simboliza al rey David. Si ponemos David en letras hebreas, veréis que son 3 letras, una Dalet, una Baf y una Dalet. O sea, la Dalet está al principio y al final, y en medio está una Baf. Sabéis que en hebreo se empieza desde la derecha. Numerológicamente, la Dalet son 4, la Baf son 6 y la Dalet vuelven a ser 4. 4 más 6 más 4, 14. Por eso el nombre de David sale 14. Este papa se pone 14, el nombre de David. Aquí me crea un conflicto. A mí me crea un conflicto porque entonces yo pienso, wow, entonces lo que quieren hacer, ¿qué es? Unificar lo que es el cristianismo con la primigénita fe, que era la judía, e intentar unificarlo, o quieren eliminar esa fe judía para que los cristianos, como muy bien León I el Magno quería, fueran los centrales, no los judíos. Eso me parece interesante del número 14. Pero curiosamente también el número 14 tiene más simbología interesante dentro de lo que es la historia judía, porque desde Abraham hasta David pasaron 14 generaciones. De David hasta el encierro en Babilonia, 14 más. Y desde el encierro de Babilonia hasta Jesús, 14 más. El número 14 es un número de transición. ¿Os suena? ¿Transición? ¿No será que según las profecías de San Malaquías, las profecías de Garabandón o las propias profecías de Michel de Nostradamus o incluso las de Parravicini, si juntamos todas ellas, nos dicen cosas muy interesantes? Vamos a ver. Sobre todo tenemos muy claro las profecías de San Malaquías. Las profecías de San Malaquías se escribieron por un abad irlandés en el siglo, a ver si lo recuerdo, XII, y se encontraron escritas por un benedictino en el siglo XVI, en el 1500 y algo. Allí te hablaban que desde Celestino II, que fue en esa época, en el siglo XII, quedaban 112 papas. Y que el último papa, llamado Petrus Romanos, sería el fin del mundo. Bueno, así lo marcaban los cristianos. Pero lo que es curioso es que las profecías de San Malaquías no pone 112. El último número es 111. Y el que se le marca como Petrus Romanus no pone 112. Solo llega hasta el 111. Y Petrus Romanus se considera que es el 112, pero no lo marca con el número 112. ¿Qué ha pasado? Últimamente ha pasado que han dicho, no, señores, las profecías de San Malaquías no funcionan. ¿Por qué? Pues porque este papa es del 113. ¿O no? Porque si recordáis, Papa Ratzinger, Benedicto, y el Papa Francisco coincidieron los dos como papas, solo que uno le pasó la transición al otro. Pero no será que San Malaquías juntó a los dos como uno. Con lo cual, si fuera así, sabéis que en cada nombre de cada papa de esos 112, al lado había una frase. En el 112 era la flor del olivo. Y el último es Petrus Romanos. Y la clave nos la da Parravicini. En esta psicografía, Parravicini te muestra 2 papas unidos, que es el 111. Con lo cual, el 112 sí es este último, Petrus Romanos. Y me diréis, bueno, pero es que este papa no tiene que ver ni con Petrus, ni tiene que ver con Roma. Depende, porque si hablas con los grandes rabinos judíos, que ven la historia de otra forma, yo he hablado con un par de ellos, me han dicho, no, sí que cuadra. No, pues yo no veo por dónde cuadra. Claro, ¿cuál fue el primer papa de Roma? El primer papa de Roma fue San Pedro, ¿no? ¿Quién va a ser el último? El último papa de Roma será el que presidirá el trono de San Pedro. Por lo tanto, llámese como se llame, será el último San Pedro. Entonces, al último, sea quien sea, será Pedro, el de Roma, porque será el último que conservará el trono del primer papa, que era Pedro, San Pedro. Pues podría ser, me podría cuadrar.
Y luego, otros también dicen, no, es que tampoco las profecías cuadran con Nostradamus. ¿Y por qué no cuadran? No, porque Nostradamus te dice que el último papa será el famoso Papa Negro. Claro, entramos dentro, Xavi, de muchas conjeturas. Porque cuando hablamos de Papa Negro, unos te hablan del Papa Negro jesuita. No, yo no creo que vaya por ahí Nostradamus. Yo creo que realmente Nostradamus estaba hablando que algo tiene que ver con el negro, con el último papa, que será el 112 de San Malaquías. Pero este papa, León XIV, Robert Provest, no tiene nada de negro. ¿O sí? Porque si miramos, y eso me lo explicará mejor Mónica, si miramos su descendencia, sabemos que el Papa Provest de segundo apellido se llama Martínez. Y entonces empezaron a haber un montón de conjeturas de que, Martínez, pues su parte materna descenderá de españoles. ¿O no? Porque han descubierto ahora, o ha salido a la luz pública, que la parte materna del nuevo Papa viene de Luisiana. Viene de Luisiana. ¿Os suena la parte del Mississippi de Nueva Orleans? Sus descendientes por parte de abuelos para atrás, todos eran esclavos de Haití y de Santo Domingo. Eran negros. Por lo tanto, León XIV tiene sangre negra en sus venas. ¿Será esto lo que quizás quería decir Nostradamus? Puede ser o no puede ser. Xavi, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, en principio, sobre todo empezamos con lo de las coincidencias, ¿no? O sea, físicamente, como se parecen, que parecen dos gotitas de agua, las coincidencias. Otra, el Trump. Has dicho diferentes temas. Hay nexo. O sea, es inevitable de que hay nexo. Desde un punto de vista conspiranoico, aquello ya de alegar un poquito, de poner nuestra cucharadita de azúcar al tema, naturalmente sería como si fuera un agente, el propio Papa que ha sido elegido. Un agente que sabe que tiene que estar ahí. Un agente que el propio Trump sabe que estaba encomenando, llevando, abanicando desde hace un tiempo a esta parte, y al final sale un papa americano. La fisonomía en sí es por el carácter, lo ha comentado directamente Mónica, que es muy parecido los dos leones. Voy a dar un secreto, no secreto, si hay unos estudios, precisamente vienen de la inteligencia, en este caso no artificial, sino de FBI, CIA y otras entidades, de que la humanidad la divide directamente en tres modos: el ascénico, el picnic y el atlético, ¿vale? Dependiendo de cómo sea tu cara tienes unas aficiones o unas particularidades que puedes decretar, que puedes realizar, y otros no la pueden realizar. En este caso, el Papa lo vamos a definir entre ascénico y atlético, no picnic, ¿vale? Parecido al otro Papa. Es decir, que para esta misión, desde el punto conspirativo que tú me has brindado realizar, necesitamos un agente que sea ascénico y atlético. Y naturalmente, bien enseñado dentro de las artes. Entonces, las artes eclesiásticas. Chicago, Perú, o sea, va brindando que dentro de los propicios de los Estados Unidos, este era el elegido directamente. Desde el punto de vista de la acción de Trump, como la está realizando desde que entró, se viste de papa y dice, no, ya os comunico que ahora brindamos, dile los sombreros blancos, dile lo que fuere y tal, pero al final va posicionando las fichas en el ajedrez. Y en este caso ha posicionado directamente su ficha. Es más, comenta de que se reunirá inmediatamente con él, como a premiar a un agente, decir, estás ahí y ahora vas a decir las directrices. Todo esto, naturalmente, bajo un tema conspirativo que nada tiene que ver realmente ni con la astrología ni con el tema, sino bajo un agente encubierto. Adelante, si es lo que querías escuchar. No, pero hay más, Xavi, porque además lo que me parece muy interesante, y eso lo ha contado Mónica cuando hablaba de la pareja astrológica de ellos dos, lo que me parece muy curioso también es que si vemos las directrices o por donde va Donald Trump, la sensación a día de hoy, lo que pasa es que Donald Trump no puede ir más rápido porque tiene una piedra en el zapato, que no es Rusia, sino que es China, porque por mucho que me digan a mí que los chinos están muy mal, que el gobierno, que la economía,
con perdón de la palabra, hay una mierda, pero China está pasando la mano por delante a todo el mundo, incluidos los norteamericanos. O sea, Trump necesita, como sea, sacarse esa piedra del zapato y volver a ponerse arriba y crear verdaderamente su nuevo orden mundial. La sensación es de que él quiere eliminar a toda esa élite antigua y crear su propia élite. Lo tengo cada vez más claro. Y la sensación, sobre todo al verse vestido de papa con el dedo para arriba y viendo diferentes tipos de partes del mundo, hay lugares en Arabia Saudita, ojo, Arabia Saudita, donde están construyendo ya lugares con una especie de intención de reunificar religiones. Hay lugares en Arabia Saudita, o sea, mira el país que os digo, Arabia Saudita, donde están construyendo iglesias, mezquitas y sinagogas en un mismo sitio. Veamos edificios emblemáticos como la ONU, como la propia ONU, que tiene un apartado donde están todas las religiones metidas. Mi sensación, y luego volveremos a las profecías, es que Donald Trump lo que quiere no solo es un nuevo orden mundial, no solo es el tener del control y quitarse esa piedra del zapato, porque yo sigo pensando que con Rusia no tiene ningún problema, pero sí con China. Lo que quiere es, cuando tenga todo esto controlado, controlar también el tema espiritual y hacer una sola religión en el planeta para ese nuevo orden mundial. Claro, cuando vamos a San Malaquías y leemos Petrus Romanos, ¿qué es lo que dicen Petrus Romanos? Que este va a ser el último obispo de Roma y que incluso la ciudad de las 7 colinas será destruida. Pregunto, señores, ¿cuál es la ciudad de las 7 colinas, Xavi? ¿Tú? No, de las 7 colinas tú. No, Roma, ¿no? ¿Eh? Roma, ¿no? Pero es que hay 2 ciudades con 7 colinas. ¿Sabes cuál es la segunda? No. Adivina, adivinanza, adivina, adivinanza. Casualidad. Hay otra ciudad en el mundo importante que tiene 7 colinas. ¿Sabes cuál es, Mónica? Yo no. Kiev. Ah, ¿Casualidad? ¡Ay! Me encantan las conspiraciones cuando entramos así. Y estamos en plena guerra. Kiev, Ucrania, los chinos allí metidos. Y ojo, ahora acaba de empezar India-Pakistán. 2 países nucleares. Y dejo solo una pregunta aquí para todo el mundo. ¿Quién es el vicepresidente de Estados Unidos? J. Vance, ¿vale? Es el vicepresidente de Trump. ¿Sabéis de qué nacionalidad es su mujer? India, es hindú. Los hijos del vicepresidente de Estados Unidos son medio hindús. Todo el mundo dice que Donald Trump no va a terminar su mandato de 4 años, que van a pasar cosas. Si eso ocurriera, ¿quién va a subir al poder? J. Vance con sus hijos hindús. Y India acaba de entrar en conflicto con Pakistán. ¿Estáis viendo geopolíticamente hablando o geoestratégicamente la que se está organizando para conseguir un nuevo orden mundial diferente a lo que tiene la élite actual? Y ese nuevo orden quiere una sola religión y acaba de llegar un papa norteamericano dándole lo que hay la administración Trump con su vicepresidente medio indio, digámoslo así. India entrando en conflicto con Pakistán, Kiev, que está la segunda ciudad de Ucrania, Odessa, ya está siendo sitiada. La siguiente va a ser Kiev. Y las profecías de San Malaquías, chicos, nos dicen, y cuando llegue el fin de los tiempos con el Papa 112, Petrus el Romano, o sea, el nuevo o el último acreedor de la silla de Pedro, el primer obispo, el primer papa de Roma, la ciudad de las 7 colinas caerá, sea Roma o sea Kiev. Pero todo va a una especie, y eso me gustaría que luego lo revisaras, Mónica, qué es lo que dice la astrología. Si todo esto puede ser posible, porque las profecías, nos gusten o no nos gusten, a veces pueden ser un poco variables, pero nos concuerda bastante todo lo que nos cuentan de todo esto con el escenario actual. Yo tengo la suerte de que, ven, lo que os digo de China es muy potente, porque si nos miramos fijamente cómo está la economía mundial, Europa, ¿por qué está en la bancarrota? Porque prácticamente sus industrias más importantes, entre ellos toda la industria automovilística,
sobre todo, está por los suelos. ¿Por qué? Porque los chinos se están llevando todo el mercado. Todo el tema de computerización, de chips, todo el tema de la nueva tecnología, la inteligencia artificial que los chinos sacan 50.000 veces más barata que los norteamericanos, la guerra entre Rusia y Ucrania por esas tierras raras que son esos productos o materiales o minerales que producen los nuevos chips de la IA. O sea, ¿no os estáis dando cuenta de que todo es como una especie de sopa muy bien generada, unas piezas y herramientas muy bien engranadas para que un personaje como Donald Trump, como J. Vance, su administración, sean los nuevos inquilinos del nuevo orden mundial con una sola religión? ¿No creéis que esa conspiración va engenerada un poco todo a desarrollar todo esto? ¿O quizás me he vuelto loco y ahora sí que ya se me vuela la cabeza a mí? ¿Qué pensáis? A ver, yo creo que para que llegue a plantearse o a hacerse efectiva una única religión, yo lo veo muy complicado, más que nada porque hay muchísimas personas hoy en día, no te digo que se denominen ateas, pero sí que es verdad que hay muchísimas personas que siguen más bien un enfoque, una filosofía de apertura de la conciencia, yo entre ellas. Es decir, mucho tema energético, mucho tema metafísico y mucho tema místico. Es decir, para que haya una única religión, más bien apostaría más por estos temas metafísicos y holísticos y de apertura de la conciencia más que por el cristianismo. Mientras estabas hablando, he reflexionado así un poco. Podría ser que esa profecía de Malaquías simplemente se refiera a que desaparezca el cristianismo. Date cuenta. A ver, esto quizás son unas palabras un poquito mayores, pero a fin de cuentas Jesús no era cristiano, ¿no? Es decir, ¿qué predicaba Jesús? Jesús predicaba el amor incondicional y con el tiempo, estas grandes verdades, estas grandes enseñanzas que seguimos muchos a día de hoy y enseñanzas mediante las cuales algunos hemos experimentado una verdadera y real apertura de la conciencia y despertar incluso como unas capacidades extrasensoriales, es decir, no porque seamos extraños, sino porque todo el mundo, todas las personas tenemos ese poder dentro de nosotros. ¿Por qué no lo aplicamos? Pues no lo aplicamos precisamente porque lo ha impedido la Iglesia, y yo lo siento mucho, pero es verdad, en la Edad Media al final se quemaron muchos escritos muy sagrados que contenían muchas verdades y a las personas se les ha impedido el acceso a tener grandes conocimientos, es decir, todo eso lo acumuló la Iglesia por tener el poder. Entonces, pienso que las profecías de Malaquías simplemente se refieran no al fin del mundo, ¿no? O el fin de los tiempos, sino el fin de la Iglesia. Y en parte un poquito se lo merecen, porque fíjate, hay muchísimos papas, ¿vale?, que en el pasado, precisamente mediante el estudio de estos textos sagrados, estos textos místicos, metafísicos, espirituales, al final lo que vemos en esas misas que son transmitidas son rituales. Tú vas a una iglesia y está llena de simbolismos egipcios, templarios, y si lo observas desde una perspectiva son rituales que incluso se llevan incluso en prácticas místicas o espirituales. Entonces, fin de los tiempos, no lo creo. Fin de la Iglesia o de la religión tal como la conocemos, sí. Y fíjate que en la carta natal del León XIV sí que tenemos un aspecto que es un sextil a Plutón que nos habla precisamente de eso, ¿no? De que él empieza unos estudios, unas lecturas metafísicas o espirituales, religiosas, que son las que lo conducen a esa iluminación espiritual, esa apertura de la conciencia, esas nuevas ideas, y de ahí viene esa transformación de la imagen pública en la Iglesia, ¿no? Que se podría dar en torno a finales de octubre o iniciarse a finales de octubre, que bien pueden ser la revelación de unas verdades que hasta ahora se nos han ocultado, o bien por otro lado podría ser la introducción de esa inteligencia artificial, ¿no? hacia la Iglesia. De hecho, estamos hablando de lo mismo, porque estoy de acuerdo. O sea, la sensación es de que
lo que nos están diciendo las profecías es el fin de la religión católica, pero lo que eso significa es que tiene que venir una nueva religión. Y es lo que yo os estaba intentando explicar, de que quizás se unifique o se cree una nueva religión a partir de, digamos, las cenizas de la antigua religión católica. Y mi sensación es que eso es lo que están preparando los norteamericanos. Ojalá me equivocara, pero esa es la sensación. Xavi, ¿qué piensas? No, estoy de acuerdo con vosotros. Al final hay un cambio muy interesante en este periodo y hemos visto, digamos, como cuando llega Trump, ejecutar. La imagen del Papa Trump, ejecutar. Totalmente. Daros cuenta. Ay, perdón. No, quería decir que estoy también súper de acuerdo en el contexto. Si analizamos un poquito a Estados Unidos y la evolución que ha tenido Estados Unidos a nivel de la apertura de la conciencia y el trabajo interior y esa conexión con los mundos superiores, siempre nos ha llevado un paso por delante a Europa. Es más, a principios de los años 2000, Estados Unidos ya ha sido un país muy adelantado que se cuidaba mucho todo el tema del estrés, del bienestar emocional, y aquí en Europa, vamos, ni hablar del estrés. Te decían que eras un vago, que estrés ni que leches, ponte a trabajar y déjate de tonterías. Entonces, una nueva religión, yo aquí me gustaría cambiar el enfoque, no como una nueva religión, sino volver a los orígenes, ¿no? Porque al final los orígenes de las religiones del judaísmo hilan mucho hacia el antiguo Egipto. Entonces yo creo que podría ser sacar de ese pasado todas esas verdades ocultas y todas, pues eso, rescatar la religión más que unificarla y hacer una nueva. Lo que se está intentando, mi sensación es de que quizás lo que quieren hacer es una especie de nueva religión abrahaica, porque de hecho el patriarca Abraham, de Abraham aparecieron todas las religiones, la mayoría conocidas, o sea, la propia religión islámica o musulmana, que fueron de Ismael, de los ismaelitas, pues era hijo de Abraham. O sea, si vamos a Abraham, desde Abraham se pueden unificar muchas religiones. Xavi, incluso el Vaticano, hay lugares dentro del Vaticano que no cuadran, ¿no? Hay lugares dentro del Vaticano que son extrañísimos y que también te hacen reflexionar mucho e intentar darte cuenta de que, a ver, pero esta gente de qué va, ¿no? Independientemente de lo que es la religión. Y por ejemplo, y tú y yo lo hemos hablado alguna vez, la propia Aula Pablo VI o Sala Nervi, que tiene esas extrañas formas de serpiente por todas partes, ahora os colocaremos unas imágenes, una sala creada por el ingeniero Luigi Nervi, y que hay una escultura justo arriba enorme, debajo, que cubre prácticamente toda esa sala, y debajo está la butaca del Papa, justo debajo una escultura que se llama La Resurrección de Fazzini, donde lo que me parece muy interesante es que yo recuerdo a alguien que yo no he estado en esa sala, no la conozco yo por lo que he visto por internet, yo no he estado físicamente, pero conozco una persona que sí ha estado y me comentaba que depende cómo te colocas, si a la izquierda de la sala o a la derecha o al centro, depende de cómo coloca la iluminación, la propia estatua se ve de formas diferentes. Y dice que hay un lugar que cuando tú te colocas a la derecha, con una iluminación muy especial, la parte de la resurrección donde representa a Jesús, desde esa parte derecha con esa iluminación parece una boca de serpiente, independientemente de lo que es el resto. Y el trono del Papa está justo debajo. Y entonces recuerdo que mi amigo me decía, no, es que cuando yo estaba ese día viendo esa audiencia del Papa, que era Juan Pablo II, o sea, estoy hablando ya hace unos años, y el Papa hablaba y yo estaba en la parte derecha, el que parecía que hablaba era la serpiente. Y luego cuando tú te vas atrás, que ves toda la estructura de la sala Nervi y ves esos dos grandes ventanales izquierda y derecha que parecen los ojos de la serpiente, ves la estructura desde el exterior, que también tiene unas ondulaciones, que fue la que creó el ingeniero Nervi. Yo digo, pero vamos a ver, señores, pero la Iglesia Católica, ¿cómo puede permitir, y no sé, a lo mejor me equivoco,
que crean una sala de audiencias, porque esa es la sala de audiencias cuando no se hace la audiencia en el Vaticano. Y curiosamente, esa propia sala Nervi está en la frontera entre lo que es Vaticano y lo que es Roma, ¿no? Aunque la jurisdicción es totalmente vaticana. ¿Cómo permiten que haya una sala tan surrealista con unas esculturas que realmente no parecen muy de luz y la propia estructura de la sala es una serpiente? Xavi, explícamelo porque yo no lo entiendo. Hombre, creo que lo más sencillo es explicar lo que se ve, ¿no? No parece que sea muy blanco, ¿no? En todo el tema. Lo que estamos viendo es una serpiente, lo que estamos viendo es, por la boca de la serpiente, es el Papa el que habla. Lo que estás viendo, dijéramos, es un juego naturalmente muy bien estudiado de formas, de diseño incluso la cúpula, el tejado, ¿eh? O sea, desde arriba, desde el cielo ya también. O sea, aquello que si vienen desde arriba, estamos aquí. Y cuando entras, ya estás entrando en la zona. Entonces, a ver, poquito se tiene que explicar. En fin, eso es una demostración de que realmente el Vaticano tiene muchas cosas extrañas. Este cónclave ha sido también un poco raro, a pesar de que Mónica ya nos adelantó de que sería muy rápido y así ha sido. Todo el mundo, la mayor parte de personas estaban de acuerdo. Teníamos claro que ocurriría lo que pasó más o menos. No sé cómo se va a desarrollar todo, pero lo que sí es cierto es que estamos en un momento de la historia que los propios astros, Mónica, ¿verdad?, nos están diciendo de que es un momento importante, ¿no? Independientemente del tema de la religión o no, pero no sé lo que marcarán los astros para el 2025, 26 y 27, pero está el tema político a punto de explotar, el tema económico más, el tema en general del sistema de la sociedad desequilibrado. No sé, ¿cuáles serían, Mónica, las predicciones de aquí al 2030, 2033? ¿Cómo lo pinta todo? ¿Cómo lo ves? A ver, a nivel económico, realmente estamos viviendo desde hace muchos años una situación muy desigual, como lo has dicho, y muy inestable. Es decir, la riqueza cada vez se está acumulando en las manos de unos pocos y realmente el nivel adquisitivo de la mayoría de las personas, por lo menos en Europa, está bajando. Y no está bajando solo en España, es decir, está bajando en Francia, en Alemania, en Polonia, en Italia, en el Reino Unido, ahora mismo no lo sé, pero en todo lo que es la franja de estos países, las personas de la calle tienen cada vez menos dinero. ¿Qué pasa? Que la naturaleza tiende al equilibrio, ¿no? Entonces, de una forma u otra, esto se tiene que equilibrar, y de la forma en la que se va a equilibrar pues es mediante una crisis económica, es decir, una crisis donde los que tienen mucho van a perder mucho y digamos la balanza se va a hacer más equilibrada para todos, porque no puede haber tanta desigualdad. En cuestiones políticas o geopolíticas, bueno, pues estamos viviendo también grandes cambios. Sí que es verdad que la entrada y la salida y entrada de Urano rige sobre todo lo que es el Medio Oriente, ¿no? Es decir, esa parte de Rusia, Palestina, Turquía, parte de Ucrania. Que los estamos viendo, va a haber también una reestructuración de fronteras, ¿no? Y de hecho Ucrania un poco apunta también a eso. Entonces, Urano nos habla de eso. Ese famoso Plutón del que tanto se ha hablado el año pasado, sobre todo por esa entrada en Acuario, nos trae también muchas transformaciones y muchos cambios que van a durar 20 años. Es decir, no va a ser solo hasta el 2030, sino va a llegar mucho y van a ser tanto en su luz como en su sombra, es decir, vamos a ver la parte positiva de la inteligencia artificial, cómo se va a implantar de una forma que muchos ni se lo imaginan en nuestro día a día, tanto para comunicarnos, nuestra forma de comunicarnos va a cambiar, nuestra forma de relacionarnos va a cambiar todavía más, ya ha cambiado, pues cambiará más, pero también en todos los sectores, ¿no? Tanto laborales como administrativos. Eso, digamos, es la parte de la luz. La parte de la sombra, bueno, pues esto o será del dominio de todos o al final esa inteligencia artificial sí que se nos puede revelar en contra de nosotros, o bien las personas que la
rijan, puedan provocar todavía más desigualdades en la sociedad. No creo que sea el caso, pero la vamos a ver tanto en su luz como en su sombra. Lo mismo pasa en cuestión de nosotros como personas, como sociedad, es decir, van a haber unos escalones o van a haber dos tipos de sociedad, ¿no? Una sociedad que se va a querer aferrar a esos viejos sistemas políticos, donde va a querer que los gobernantes los amparen de alguna manera, un poco como se vivía hasta hace poco. Que estamos viendo, ¿no?, que las políticas realmente, por lo menos hoy en día, no sirven, ¿no? Y lo vemos precisamente en los problemas que están experimentando las personas a la hora de adquirir viviendas, problemas de los pagos, los autónomos acribillados a impuestos de toda clase. Es decir, estas políticas, así como servían en los 90 o antes, hoy en día no sirven, porque se están gestionando mal. Entonces, va a haber la parte de la sociedad que se va a querer aferrar a esos viejos esquemas, y la nueva parte de la sociedad va a apostar por uno mismo, ¿no? Va a apostar por crear una marca personal, por salir del sistema, por confiar en esa intuición. Vamos a tener, digamos, una sociedad muy holística, más libre, que vivirá fuera de esos esquemas o condicionamientos políticos y sociales, y luego otra que va a estar ahí, ¿no? Esto te puedo adelantar a nivel, lo que vienen diciendo los astros, a nivel, digamos, ya de espiritualidad y metafísica. Sí que es verdad que muchas personas van a experimentar un despertar espiritual, es decir, visiones, sueños proféticos, intuiciones que se cumplen. Es decir, así como hace años era cosa de unos pocos o sonaba cuento chino, hoy en día realmente yo personalmente me gusta mucho pasear por la calle, lo escucho en conversaciones de toda clase de personas, gente joven, gente más mayor, de mediana edad, gente muy mayor, que hablan de viajes astrales, de numerología, de cábala. Es decir, son conversaciones que yo las escucho en todas partes. Entonces, claro, a mí personalmente se me dibuja una sonrisa en la cara, porque digo, mira, ya lo tenemos, es decir, no es cuestión de unos pocos. Y pienso también que ese es el camino, ¿no? Porque al final, fíjate que esa apertura de la conciencia y el despertar te hace confiar en ti mismo y te libera, es decir, te sientes más pleno. Va a ser un final de decenio muy interesante. Xavi, ¿estaríamos hablando que todo esto también puede acabar de desarrollar a que haya un nuevo reset? Ya sea de la élite que está viendo que no va bien la cosa porque se le quieren subir encima, o de quien esté arriba controlando todo. ¿Crees, como muchos piensan y dicen, yendo un poco más allá de la conspiración y hablando de incluso de números, porque se habla del 2030, 2033, 2050, ahora 2040 con la nueva Agenda 2040, ¿crees que hay la posibilidad de que haya un nuevo reset, un borrón y cuenta nueva y vuelta a empezar, como tantas hipótesis nos cuentan de que fuera posible? ¿O que haya sido posible antaño y que pueda volver a ocurrir y volvemos a empezar de nuevo? Pero no desde la época de las cavernas, sino de otra forma, como muchos se cuentan, que ocurrió hace 200 o 300 años. Hay dos intenciones. La reset, como tú dices, que hemos descubierto y que seguimos descubriendo. Nosotros denominamos el grupo, ¿no?, el reset de 1800, ¿no?, del tema. Y luego vamos a decir el reset mental, ¿no?, el reset de la humanidad real. O sea, aquí va a haber, dijéramos, una franja en la cual van a finiquitar esta humanidad que no asciende, y la nueva humanidad. La nueva humanidad es ya de cara a que utilizaremos la inteligencia artificial para pronunciarnos, para poder promocionarnos en otras actitudes. Y es probable que las otras humanidades salieran hacia nosotros. Otras humanidades, tanto las contiguas, dijéramos, a nuestro planeta terrestre que conocemos en el mapa, como las entidades en un momento dado que también conocemos tú y yo, dijéramos, interdimensionales. Entonces vamos hacia otra estructura de mundo. Para llegar a esta estructura de mundo, el mundo actual, la humanidad tiene que hacer una ascensión real.
Y esta ascensión real, tal como comentaba Mónica, tiene que ser en la medida de que vayas fraguando, vayas encaminando la estructura mental, la estructura física, la estructura morfológica, la estructura psíquica, la estructura energética, de que despierte tu cuerpo, alma y espíritu, y ahí nos vamos a encontrar. Y habrán los que habrán llegado y los que no habrán llegado. Los que no habrán llegado estarán finiquitados y el resto. Por parte del reset físico, yo opino que la naturaleza nos va a premiar. Entonces no creo que proceda. No va a haber un reset físico como lo hubo en 1800 y luego lo que se provocó por parte de los ávidos que encontraron los restos, de apoderarse de ello y hacer de magnates, ¿no? De ir otra vez a pronunciar este nuevo orden mundial que ha intentado arrebatar, que yo creo que en estos momentos Trump está liderando la lanza del poder adquirir esta ascensión humanitaria. Pero el reset mental ya ha empezado entonces. Sí, claro. Ya ha empezado desde hace muchísimas décadas el reset mental. Bueno, y para terminar el programa de hoy, voy a poner a Mónica en una tesitura, si me permites. A por ella. ¡Qué miedo me da! A ver, cuéntame. Primero te pregunto, ¿qué opinas de el simulador y el domo? ¿Existen? ¿Puede que existan? Como lo contamos Xavi y yo, por ejemplo. Puede que estemos dentro de una simulación, que todo lo que es material es simulación y que estemos recubiertos por un domo y todo lo que veamos arriba quizás es muy diferente. Pregunta simple y respuesta simple. No quiero que te alargues, porque luego voy a ir a más. ¿Simple? Sí. ¿Respuesta simple? Sí. Me va perfecta, tú sí me va perfecto. Porque ahí viene la segunda pregunta, que es la que quiero que tú me expliques bien. Estoy de acuerdo. Todo el mundo sabe que yo lo tengo, de momento, hasta que no me demuestres lo contrario, muy claro. Estamos en una simulación y tenemos un domo en pura geometría, ya sea energía, ya sea plasma, ya sea lo que sea, ya sea agua, etcétera, lo que sea. Pregunto, ahí viene el tema. Tú como astróloga, trabajando con los astros, si tenemos claro que estamos en una simulación y hay un domo, ¿qué es lo que vemos en el cielo? Porque si hay un domo, las estrellas y planetas, tal como nos cuentan, no son correctamente como nos explican. Si tú como astróloga estás trabajando con esos planetas, con esas 12 casas, con los horóscopos, etcétera, etcétera, pero lo que está en el cielo es una simulación y no es real, si las estrellas y planetas no existen como nos pintan, ¿cómo es posible que trabajemos con la astrología con planetas y estrellas que a lo mejor no existen? Pero, ojo, no es correcto, no es que no existan. O sea, no es como nos cuentan, son otro tipo de energías. No sé si entendiste la pregunta. ¿Qué piensas al respecto, teniendo claro que pensamos que podría haber una simulación y un domo? Entonces, como astróloga, ¿cómo explicas todas las predicciones de planetas, estrellas, casas, horóscopos, etcétera? No sé si es una pregunta fácil y una respuesta más difícil o más fácil, no sé. Te voy a responder en dos partes, o en tres. Por un lado, bueno, tendría todo el sentido que los planetas y los astros se encontraran dentro de ese domo, eso por un lado, porque es algo que yo me he replanteado también mucho tiempo y me rompía por dentro, es decir, yo decía, pero por un lado esto sé que es así, pero por otro lado no entiendo el porqué de la existencia de esa astrología y que esa astrología se cumpla. Entonces, por un lado diría que eso se encuentra dentro, lo cual hace ver hasta qué punto es macabro este juego y esta simulación, ¿no? Es decir, estamos siendo observados por unos seres superiores que juegan totalmente con nosotros, nos han dado ahí unas pistas, cógelas y lleva tu vida hacia la felicidad porque, o no, porque los astros sí que es verdad que nos marcan el destino, pero sí que tenemos dentro de ese destino un pequeño margen de libre albedrío donde o puedes tener una vida virtuosa y feliz o puedes tener una vida inconsciente e infeliz. Sé que desde la cábala se afirma a que no, a que tanto si
coges una decisión o tomas otra decisión, eso ya está predestinado. Pero bueno, eso, digamos, se lo dejo a los cabalistas. Yo me ciño a la astrología, entonces, además está comprobado y en mis clientes, clientes, amigos, conocidos, las personas que se hacen las revoluciones solares, ven cómo cambia su vida a mejor. Entonces, personalmente pienso que la vida en sí es un juego muy macabro. Y por otro lado, el tema de la realidad que estamos viendo también es la realidad, para mí personalmente, es lo más frágil que existe, porque si tú desengranas la materia, el cuerpo humano, llegas a la molécula, átomo, lo desengranas, al final llegas al fotón, llegas a la luz, llegas a una vibración. Entonces, si todo está compuesto por una conglomeración en diferentes densidades de luces, si tú cambias a nivel energético o consigues influir energéticamente a esa energía, puedes cambiar lo que ves. No sé si me sigues. No sé. Entonces, sí pienso que existe un domo, sí pienso que esta vida es un juego macabro. Pienso también personalmente que hay pistas. Y esas pistas las tenemos en la astrología, las tenemos en el tarot, las tenemos en nuestras sombras inconscientes, en nuestros miedos, en nuestra psique. Así como la luna tiene su parte oscura, nuestra mente tiene también su parte oscura de la que no somos conscientes. Y hasta que no te la trabajas, esa parte consciente rige tu vida. Y esto es así y está demostrado además por estudios en la neurociencia. Entonces, a pesar de esto, aunque no fuera real, aunque todo lo que vemos no sea real, pero igualmente, por lo que dices, Mónica, la astrología sí continuaría funcionando. Sí, la astrología continúa funcionando porque al final todo lo que existe tiene una fecha de caducidad, todo tiene karma. Nosotros tenemos un karma, el planeta tiene un karma, los animales tienen un karma y los planetas tienen un karma. También el sol tiene un karma. Todo lo que existe tiene un karma, tiene su conciencia, tiene su propósito, su inicio y su fin. Y no obstante, todo lo que vemos, eso que no es real, bueno, yo aquí no discrepo, pero sí que cambiaría un poco, es decir, sí que es real. Es más, todo lo que afirmamos nosotros como verdad, para esa persona en concreto es real. Que las realidades difieran, sí. Que cada uno tenga su mundo, sí. Que cada uno interprete una situación a su manera, por supuesto que sí. Que es real, sí, porque al final sí que existimos en ese juego, macabro o no macabro, estamos aquí. ¿Tenemos las herramientas para poder cambiarlo? Por supuesto. Tenemos la libertad de vivir la vida conforme la queramos. No, yo pienso que aunque no fuera real, en el punto de vista de que no son lo que nos cuentan, pero evidentemente esas esferas, ya sean planetas, estrellas o lo que sea, sí son puntos de energía que están en un domo o en diferentes domos, con lo cual sí son en realidad energética y nos sirven para esas predicciones, a pesar de que no fueran planetas o estrellas tal como nos cuentan, ¿no? Sería más o menos así el tema. ¿Y si somos el reflejo? También, claro, y si es el reflejo, exacto. ¿Escuchando? Espera, se ha cortado. Si somos el reflejo, decías, vuelve a empezar. Sí, y sí somos un reflejo. Fíjate, el otro día estaba sentada en la terraza y estaba jugando con el reflejo que hacía el anillo, ¿no? Llevaba puesto un pantalón negro y me reflejaba bastante bien. Y me ha llamado mucho la atención el que era el sistema solar, era el punto más las estrellas. Además es que era la reproducción del sistema solar y eso me llevó a generarme una pregunta. ¿Y si somos un reflejo de algo? ¿De qué? Pues de otro mundo igual o de algo más grande, es decir, el reflejo de dónde procede, de un anillo. Vale. ¿No? Y me había reflejado. Entonces el sistema de la simulación no me cuadra más, porque como decía muy bien Jacobo Greenberg, lo que nosotros pensamos que es real es el mundo ilusorio detrás de un mundo real paralelo, con lo cual correcto. No, el reflejo somos nosotros de algo que es real y no somos nosotros cuando creemos que es al revés, ¿no? Sí. Sí, a ver, nosotros al final tenemos esa parte egoica en nuestra mente que nos rige mucho, ¿no? Es decir, nos creemos los mejores, nos creemos que somos los más inteligentes, que cómo puede ser que existan otros seres y realmente para mí somos, digamos, el escalón bajo de la evolución galáctica o universal.
Xavi, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, efectivamente, lo había comentado anteriormente cuando decíamos del reset y te he comentado el escalón bajo. Tenemos que hacer la ascensión. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, en la escala de Kardashev, o sea, no entraríamos en el nivel 1, estaríamos en el menos 0, en el 0 o en el menos 1. Bueno, chicos, por hoy ya lo tenemos porque es un poco tarde ya. Yo creo que tenemos un buen programa. Yo creo que hemos podido responder bastante a lo que hicimos la semana pasada. Hemos entrado en temas nuevos que nos van a dar seguramente para más cosas. Como siempre, os agradezco a los dos por estar aquí y seguimos adelante porque, bueno, Xavi, cuando tú y yo dijimos de hacer el primer programa desde nuestro canal a ver cómo la gente reaccionaría, sabiendo que antes, cuando hacíamos programas en directo, pues realmente no entraba demasiada gente, pues bueno, el primer programa de la semana pasada, pues 15.000 personas lo han visto, con lo cual me dan ganas para ver este segundo qué tal y seguimos increciendo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vaya dos. O sea, ya no es zipizape, ahora es, ¡ay, Dios mío de mi vida! Bueno, chicos, gracias por todo. Os emplazo a un nuevo programa pronto y seguimos leyendo esas cartas astrales tan interesantes y cualquier cosa que veamos que pueda ser interesante para comentar con todo el mundo, pues aquí estamos para hablarlo. Gracias, Bonanit, y nos vemos pronto. Chicos, gracias.